Un placer, extraordinarios expositores, toda esta jornada, todo este Jonagro es realmente, lo vamos a recordar mucho, es el primero. Hay un par de preguntas antes de un pequeño momento para café. A ver, preguntas para Mariano. Mariano, ¿qué medidas se deberían adoptar para aumentar el uso de los mercados de futuro? Bueno, qué pregunta difícil e interesante. Creo que del año 1992-93, cuando se estudió en la Comisión Nacional de Valores la reformulación de los mercados de futuros para aquello de concentrar posiciones y los derivados, se hizo al mismo tiempo un programa, no sé, algunos lo recordarán, el programa Comerciar, para llevar a todos los productores, a todo el interior, la difusión de estos mercados, donde básicamente se le explicaba al productor que no cubrirse era ser timbero, básicamente. Es decir, el productor ya tiene demasiado con el riesgo productivo, el clima, y que debería seriamente tomar recaudos para tomar cobertura de precios de riesgos. Bueno, lamentablemente, esos mercados, que son entes autorregulados, no terminaron de cumplir con todos los requisitos que la Comisión Nacional de Valores le imponía, y recuerdo que en aquella época Harteneck, un trabajo donde yo participé, le prohibió a las AFJP, a los fondos de pensión, a operar en estos mercados. En realidad, si vemos el modelo de Chicago, por no ver los modelos asiáticos que hemos estado visitando, los mercados de futuro son plataformas muy amplias donde operan un montón de operadores, financieros, comerciales, de todo tipo. Y en realidad hoy en Argentina vemos que los mercados de futuros están prácticamente limitados a operadores comerciales, donde el productor no participa. Así que me parece que la primera asignatura es ampliar esa plataforma, buscar muchos y muchos operadores y tratar de que este mercado, que supimos en aquella época o pensamos que iba a ser el gran referente para el Mercosur. Yo recuerdo que trajimos en aquel momento especialistas del mercado de Chicago, del Chicago Board of Trade, y hubo un trabajo que lo hizo muy interesante la gente de Rosario, que demostró que de alguna manera el mercado de Chicago no era suficiente cobertura por el tema de la contraestación, etcétera, para nuestras producciones. Bueno, creo que es una enorme responsabilidad de todos. Tenemos que desde el sector productor ejercer una enorme presión para que estos mercados tomen liquidez fundamentalmente y llevar a estos mercados todos los tipos de herramientas comerciales modernas que nos permitan operar con ellos. Una pregunta para Alejandro. ¿Qué políticas se pueden copiar, dice exactamente, de Chile, Australia, Nueva Zelanda para economías regionales? De Nueva Zelanda desconozco en temas frutícolas, sí en vitivinícolas. Los 40.000 hectáreas que tiene Nueva Zelanda de viñedos, casi 30.000 están hechos todos con diferenciación bio. Bio o control integrado, o sea, van avanzando hacia bio enormemente y por lo tanto es el país de los nuevos exportadores de vinos que tiene el precio medio más alto por botella, pero es una realidad mucho más chica. Aparte, es un país, acuérdense que todos los países de raíz sajona, en algunos productos que consideran importantes, tienen los marketing orders o marketing boards. En ese caso, tienen marketing boards, creo que para la leche, y por lo tanto tiene una regulación de oferta basada en el control por parte de los productores de estos marketing boards. Si no me equivoco, a través de la empresa Fonterra, es una de las fijadoras de precios de la leche en el mundo, de los precios sobre todo de la leche en polvo en el mundo. Y si ustedes ven, la expansión de Nueva Zelanda en la costa pacífica de América Latina es muy fuerte a través de la empresa Soprole, que es la vieja Sociedad de Productores de Leche de Chile, que es una controlada de Nueva Zelanda. La verdad que creo que hay que empezar por el principio. Primero le tenemos que dar condiciones estables a las producciones de largo plazo. Hace un tiempo hicimos un trabajo con un colega, y sobre todo porque queríamos hacer quedar mal a la minería, y nos salió bien porque nos hizo quedar bien a la fruticultura. ¿Qué decía ese trabajo? La minería tiene una cantidad de exenciones impositivas muy grandes justificadas en el monto de las inversiones para desarrollar una mina.
Y cuando uno ve el monto de la inversión en relación al flujo que va a generar en la vida útil de la mina, unos 30 años en general, y haciendo la misma relación al capital invertido y al flujo que genera un productor de 20 hectáreas de manzana o de 20 hectáreas de uvas, y le da peor la situación al de 20 hectáreas de uva o al de 20 hectáreas de manzana. En términos relativos, debería tener mucho más apoyo fiscal y muchas más exenciones el tipo que hace un cultivo permanente 30 años, porque aparte tiene un impacto social raramente de externalidad negativa y muchas externalidades positivas, mejorando el ambiente, fijando carbono o cosas que la minería no hace para nada. Y por lo tanto, si yo pudiera tener en la fruticultura o en la viticultura o en la citricultura, o por lo menos en los cultivos que demandan 3, 4 años de estabilidad, o más, como los vitivinícolas, como los cultivos perennes, como los frutícolas en general, un esquema similar al que tiene la minería sería un primer paso adelante para decirle, señores, inviertan con algún grado de tranquilidad. Después, yo no soy muy favorable a los niveles de control de precios. O sea, a mí todos estos esquemas de que vamos a poner un precio indicativo y que el Estado se va a hacer cargo, a mí no me gustan. Porque el Estado termina subsidiando a los más ricos y no desarrollando los negocios que ayudar a que se desarrollen los negocios. Pero sí creo que el Estado tiene que ayudar a que se organicen y avancen en los eslabones hacia adelante de la cadena y después aplicar las leyes. Las leyes están, la Ley de Defensa de la Competencia debería permitir que si un supermercado se abusa de la posición dominante de compra o una industria que compra tomate se abusa de la posición dominante de compra, se la sancione y tenga que resarcir o por lo menos pagar lo que tiene que hacer, y eso se puede hacer por mecanismo de arbitraje o por otro mecanismo rápidamente. Si no, cada vez vamos a tener que o las industrias se integran hacia atrás y son dueñas de toda la cadena, desapareciendo los productores independientes, o los productores independientes son unos gigantes. O sea, y creo que este esquema también habría que aplicarlo, quizás es un pensamiento que podría usarse también en lechería, porque quizás con otras connotaciones, con una de tamaño más grande, pero un productor de 20, 30 hectáreas es un productor mediano en fruticultura, no es un pequeñito, y está quebrado. O sea, y después la legislación laboral, no puede ser la legislación laboral similar a la que se aplica para los cultivos anuales y a la que se aplica a los cultivos permanentes. Entonces, el negrear el trabajo va a ser un hecho natural, porque aún arriesgándose a la industria del juicio, a todo, porque el único modo es contratar una cuadrilla hoy. Contratando una cuadrilla corro el riesgo que el cuadrillero me clave un día 20 tipos, pero no son los 20 tipos iguales que vienen el día siguiente y que declaró a la FIP. Y por lo tanto, si yo lo tengo, el cuadrillero después me hace pagar a mí. O sea, el juicio, y anda a conseguir que los cuadrilleros te den factura. O sea, hay todo un esquema de informalidades que hay que resolverlas. Y yo creo que el mecanismo más barato de generar empleo es dándole las condiciones a los que pueden trabajar e invertir, que lo generen en forma genuina. Y buscar un modo de que en otros lugares lo han encontrado. En muchos lugares el trabajo jornalero se paga con una especie de estampilla que va al banco o al correo, y con una estampilla tiene el día atrás pagado, los aportes patronales pagados, todo pagado. Quizás es más caro que pagarlo que lo que aparece claramente, pero aparece en la normativa, pero tener este sistema facilita de que te sacás encima el riesgo del juicio y te sacás encima las horas, hombre, que tenés que gastar en cargar y descargar al tipo que contratás de la FIP. Porque vos vas a cosechar fruta, un día tenés 5, otro día tenés 12, otro día tenés 10, y todos los días tenés que cargar y descargar el que te entró, el que sacaste. Y si no, vas a la cosecha mecánica y te dedicás a lo que podés hacer mecánicamente. Y ojo, hay una enorme confusión. Un durazno vale más en fresco que enlatado. El agregado de valor del producto fresco es mucho más alto que el agregado de valor del producto industrializado. Esto que los fierros solamente agregan valor no es cierto. Es mucho más el agregado de valor de un berry que se cultiva en Tucumán y sale y llega al mercado de Nueva York que la industria que congela el berry y lo manda congelado. Genera mucho más empleo y mucho más agregado de valor. Por lo tanto, es clave resolver el problema de la legislación laboral para los cultivos permanentes y los cultivos que son intensivos en mano de obra. Piensen que la relación es 1.000 hectáreas, 1.800 empleos en manzana o en pera. O sea, mientras que en La Pampa quizás 1.000 hectáreas son... Bueno, generoso, démosle 10.
A ver, démosle 10 con la cadena. No, no me hagas esa seña porque yo me pongo mal. Creo que hay que empezar por ahí. Después, tenemos que normalizar el país. A ver, ser un país normal es tener crédito en condiciones normales. No digo que paguemos la tasa casi negativa que paga un europeo, pero tener un crédito a la situación un poquito más caro que en Chile, un crédito a la situación de un agricultor de Bolivia. 6, 7%, 8% real, pero eso no existe. Y por lo tanto, si yo tengo que transformar un monte frutal que tengo que cambiar una red de LSU que hoy no quiere por una Jonah Gold o una variedad moderna, una variedad que tengo que pagar royalty, que son las que me demandan para colmo, y no lo voy a hacer porque no tengo ni el acceso ni la garantía y tengo que sobrevivir con lo que tengo. Entonces cada vez tengo peor fruta, peor calidad, menos trabajo y menos valor. Creo que es imposible de responder, pero creo que nos merecemos esta discusión porque esta es la discusión de 1 millón de hectáreas que ocupan varios miles y miles de argentinos. Diría más de 1 millón de argentinos. Bueno, quedan muchas preguntas, pero también mucho deseo de tomar café. Todavía falta Javier González Fraga al cierre. Hay una pregunta para Mariano, dice, ¿existe la posibilidad hoy de segregar la soja para mejorar su precio? ¿Cómo se puede hacer con el trigo? Bueno, buena pregunta. En realidad ustedes saben que la soja, en general Argentina, está considerada como un producto de un poco menos de valor con respecto a la brasilera por el tema de proteína. Y hay un trabajo muy interesante que muestra que el tema de proteína en soja no solo tiene que ver con el nivel de fertilización, sino que tiene que ver también con una cuestión genética, es decir, sembramos distintas variedades de soja en un mismo ambiente y vamos a obtener resultados de proteína distintas. Y acá hay dos cosas para considerar. Por un lado, el contenido de harina el contenido de proteína en la harina también depende del tipo de proceso de crushing que hagamos de esa soja. Así que una cosa es el nivel de proteína en el grano tal cual y otra cosa es el nivel de proteína obtenido en esa harina de soja. Me parece que el primer paso es para tratar de tener una idea de qué pasa con los distintos niveles de variedad. Además sabemos que en las distintas regiones del país los niveles de proteína obtenidos en la soja son distintos, no es lo mismo en el sur que en el norte. En el norte obtenemos niveles de proteína mayores, así que en la medida que la demanda externa se vaya sofisticando y nos vaya exigiendo distintos niveles de proteína, claramente los compradores pueden diferenciar. De la misma manera que hoy tenemos para la fabricación de combustibles, aquellas sojas, muchos de ustedes sabrán, les habrán hecho firmar los papelitos, que dice, bueno, soja producida en tierras que no se deforestaron. Todos ustedes lo conocen. Entonces, esos protocolos, que de alguna manera tienen que ver un poco con lo que decías vos, esos protocolos que son muy sencillos de firmar y de completar y darles trazabilidad, podemos agregar valor porque hay un consumidor en Europa que cuando está cargando biocombustible en su tanque en París, dice, bueno, yo quiero saber si esta soja viene de un área que se deforestó o que no se deforestó. Bueno, todos estos nuevos atributos que le podemos dar, que tienen que ver con el marketing, claramente los podemos separar. La cuestión clave acá, como en el caso del trigo y tantísimos otros productos, es que haya descubrimiento de precio por parte del productor. Para eso el almacenaje tiene que ir necesariamente lo más atrás posible para que esas diferencias de precio lleguen a los oídos del productor y entonces el proceso continúe. Bueno, sí, Alejandro. En relación a lo que dijo, hay un concepto que dijo el profesor Bigliso que yo creo que es central. La soja ha avanzado, o algunos cultivos han avanzado sobre bosque nativo, pero mucho sobre bosque nativo totalmente degradado, es decir, donde ya pasaron 40 años de explotación, sobre todo en el monte chaqueño, que es lo que los chaqueños llaman la capuera. Y por lo tanto, la capuera no es un fijador de carbono al nivel del bosque original. Y quizás lo que haya que hacer es pensar en certificar también eso, porque
Quizás la soja está en la soja, o sobre todo si fuera maíz, está en una situación igual a la fijación de nitrógeno del bosque nativo degradado. Degradado completamente, porque no es que la degradación fue sacarle los árboles. Fue primero sacarle los árboles y después sobrepastorearlo. Es decir, que el nivel de degradación es muy grande y posiblemente la ocupación racional de eso, que espero que sea la que hagan nuestros agricultores, puede ser hasta más positiva ambientalmente que mantener la capuera. No, inclusive yo agregaría, podemos pensar a futuro en un protocolo donde diga esta harina viene de campos de alta rotación y mantenimiento de fertilidad. O recuperados. O recuperados. Bueno, ahora sí, la última, el café, luego Javier González Fraga. Bueno, le preguntan a Alejandro Gennari. En el 2000, ¿puede ser una más? En el 2000, un grupo de productores y sociedades rurales intentaron lograr denominación de origen en carnes, lo que terminó siendo hoy la trazabilidad en Argentina. ¿Cómo considera usted que se puede lograr un activo colectivo en carnes que potencie el producto y la cadena de valor toda? Yo le preguntaría a Chiesa, pero a ver, si me permiten una opinión, yo soy muy escéptico de las denominaciones de origen. O sea, Italia tiene 400 denominaciones de origen de vino, y si yo le pregunto a un italiano medio o medio alto que le guste tomar vino y que compre vino regularmente y le digo, decime 10 denominaciones de origen italiana, no me dice más de 3 o 4. Alguna del barrio, Chianti, Barolo, ¿cómo se llama la de...? Ahora está de moda Amarone, Valpolicella, pero la verdad es que es difícil retener. Son muy pocas las denominaciones de origen exitosas. Lo que pasa es que cuando una denominación de origen es exitosa, aparece la regulación para contener oferta, que es el caso de la más exitosa de todas las denominaciones de origen del mundo, que es la champaña. 28.000 hectáreas útiles sobre 35.000, están facturando $5.000 millones, una cosa así. Es decir, un pañuelito que tiene un ingreso per cápita monstruoso o ingreso por hectárea monstruoso. Pero la mayor parte de las denominaciones de origen pasan inadvertidas. O sea, la denominación de origen como marca colectiva puede ser exitosa o no. Creo que hay que analizar caso por caso y hay que trabajar muy bien y hay que focalizar en algún mercado. Argentina en vino es más Malbec que otra cosa y poco a poco va adoptando el concepto de terroir, que es Malbec de Altamira, Malbec de Cafayate o Pinot Noir de la Patagonia. Entonces, la asociación al territorio ha sido un proceso posterior. Es decir, que el juego nombre, marca, hay que ir trabajándolo y no hay una receta. La Argentina sola la tenía. Yo me acuerdo haber estado en Alemania, haber visto los restaurantes que decía Nur argentinisches Rindfleisch. Y dije, ¿qué quiere decir eso? Porque veía argentinisches, solo carne argentina. O sea, ya lo tenía, lo fuimos perdiendo. Es decir, que todavía posiblemente hay una capacidad de recuperar vía sabor, historia, imagen, muchas de las cosas. Posiblemente el gran paraguas sea carne argentina o por razas, así como nosotros lo hacemos, no decimos solo vino argentino, afuera decimos vino argentino, Malbec, Torrontés, tratamos de darle un punto más. Posiblemente te va a decir Angus argentino o Brangus argentino o Hereford argentino o alguna cosa así y después poner alguna zona, no lo sé eso, pero... ¿Me dejás agregarte un concepto? Sí, por favor. En un congreso que estuvimos hace más de 10 años, 12 años creo, de la carne que se dio acá en Argentina, hubo una terrible discusión muy interesante desde el comienzo de lo que era el primer Big Box de americano, que eran solo 7 cortes, al actual, que es de muchos más, y hubo una pregunta, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Qué pasa con las marcas? Y en realidad el especialista norteamericano que estaba en ese congreso dijo, no tiene sentido. Lo que realmente el mundo está demandando es Maybelline,
Labeling is the main issue. Es decir, la etiqueta y que diga qué terneza tiene, qué es y cómo usted la puede cocinar y qué es lo mejor que puede hacer con esta carne. Y eso sí hace una diferencia. Sí, y vuelvo al final, por eso yo decía que a mí me encantaría poder hacer un Malbec Bar, porque arrastra un montón de otras cosas. Ese Italy que está en Nueva York es una máquina de generar otros productos italianos que se suman. En el Italy se vende vino, aceite de oliva, carne, fideos, jamones, todo. O sea, yo dije Malbec Bar, pero podría ser, lo invito a Chiesa del Instituto de la Carne que se junte con los vitivinícolas a ver si podemos crear esto y después difundirlo como un franchising. Y ahí sí podemos meter diferenciación y productos que vayan agregando valor, porque hasta que el consumidor no lo pida y no aparezca en las películas. Bueno, hay un dato que hemos conocido ahora en los últimos meses. El consumo de carne producida a pasto en Estados Unidos ha subido más de un 30%. Bueno, la pregunta, ¿y qué pasa con nuestra especialidad de producir carne a pasto? ¿Será un valor agregado o no en el futuro? No lo sé, pero si no lo saben, nunca lo vamos a saber. Mariano Tamendi, Alejandro Gennari, fuerte el aplauso. 15 minutos para un café y volvemos con Javier González Fraga.